Tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es jueves 20 de abril de 2023. Son las 9:03, perdón. Las 8:03 en las Islas Canarias. Como siempre contamos con Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Lorenzo. Que conste que te escucho con un estupendo eco, Bueno, pero eso... pero espero que sea que lo escucho yo. Sí, pero yo te lo soluciono rápidamente. No te preocupes. Perfecto. Y nada, pues aquí estamos, Lorenzo, una vez más, un jueves más, en directo contigo y con todos nuestros radioyentes para pues darle un repasito a todo lo que es la actualidad y a todo lo que nos han traído durante estos últimos 7 días desde las redes sociales, que como siempre es mucho variado y siempre anecdótico. Y en definitiva, pues bueno, darnos cuenta a veces de ciertas estrategias que de algunas partes que intentan engañarnos, de otros que son un poquito más malos, que ya no solamente es el engaño, sino pues la delincuencia, llegar a la delincuencia. Y también, como no, Lorenzo, tenemos que, como todas las semanas, pues también pegarle un repasito a nuestros líderes políticos, a nuestros representantes políticos, porque siempre se les va un poquito la boca en algunas cuestiones y de cara a lo que vamos se les va a ir mucho más, porque como veremos también con ese repaso que hacemos con la transparencia, con los datos que tienen que ver con la administración y la gestión de nuestro país, pues estamos ya en campaña preelectoral porque hasta el BOE ya nos da algunas ideas. Pero todo eso tenemos ahora por delante todo este tiempo con todos nuestros amigos y amigas para comentar y disfrutar también, cómo no. Bueno, pues ahora sí que no te escucho nada. Oh, señor. Ahora sí. Ya está. Solucionado. Ahora ya Bien. sí. Ya está. Problemas técnicos, eso pasa por hacerlo en directo. Si no lo hiciéramos en directo, no pasarían estas cosas. Que iba a decir que como casi todas las semanas, pues los políticos deciden que los jueves siempre es el día de que hay más partido y más actualidad. O al menos que parece que trabajan más. Porque hoy, por ejemplo, pues se ha aprobado esta modificación en la ley esta del solo sí es sí. Y bueno, pues también seguro que traerá cola en los próximos días. Lorenzo, te sigo escuchando Doble. bastante mal. No te entiendo muy bien. Creo que has, igual que yo al principio he hecho una especie de revisión de lo que vamos a ver, me estabas contando sobre la actualidad que tenemos, ¿no? Por delante, pero sigo sin escucharte nada bien. Y ahora otra vez no escucho nada. Ay,
Filtro, tal, pero si pongo el filtro... Seré yo, Dios mío. Soy yo, no eres tú. Ya está. ¿Ahora? A ver, a ver, A ahora ver, te, ahora no me oyes doble, ¿verdad? ¿O sí? te oigo con un eco genial. Vale, espérate. No, coño, espérate. A ver. Todo se solucionará. Hoy los duendes andan malos. Hoy, uy. Hola, 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 hola. ¿Me oyes bien ahora? hola. Hola. Te sigo. Hola, Lorenzo. Sí, ¿Me espérate. escuchas? Sí. Sí. Bueno, pues te escucho con un poquito de eco Ahora, menos que antes. ahora no me oyes Sí, con sí. eco. Genial. Ahora sí, Perfecto. Lorenzo. Creo que le hemos Aleluya. dado. Ay. A ver, Esos duendes que estaban hoy revoltosos, por favor. efectivamente. Sí. Pero bueno, que decía que hoy, como buen jueves, los políticos se han puesto de acuerdo pues para que las cosas estén más de actualidad que nunca, con la Sí, aprobación esta de la modificación del solo sí es sí, que seguramente pues la semana que viene pues a lo mejor viene si nos aclaras algo más, porque bueno, todavía está muy fresquito. está fresquito. Aún están ahí con algunas decisiones. De todas formas, yo espero que a pesar de todo los ataques, ¿no? Que se han producido a partir de esta nueva ley, que hay que reconocer que es pionera en cuanto a lo que significa, eh, eh, de alguna manera, darle unas mayores garantías a las mujeres ante la violencia de género. No nos olvidemos que ese es el Mm, objetivo. Sí que es cierto, como hemos podido ver, ojo, como ocurre normalmente con cualquier nueva revisión que se haga de penas, con otras leyes que no tienen que ver con la violencia de género. Entonces yo espero en algún momento que se haga un poco de, vamos a ver, de verdad de contextualizar lo que tenemos por delante. Nadie, absolutamente nadie que crea en los derechos, especialmente y las garantías, más que derechos, las garantías jurídicas que las mujeres, desgraciadamente, que sean y sufran violencia de género, eh, pues había que dar algunos pasos más. Tenemos sentencias como las de la Manada que nos daban a entender que había cosas que no estaban funcionando bien, pero ojo, el problema que ha tenido esta ley es efectivamente esa revisión de penas que, como todo en esta vida, o se es muy punitivo o menos punitivo y por tanto, ahí sí que tiene que ver un poco la forma de entender la reorganización de una sociedad que se crea libre, que se crea con derecho y, ojo, que estamos hablando de cuestiones muy importantes constitucionalmente. claro. ¿Cuál es el problema que yo veo de todo esto? Para los que la rebaja de las horquillas, porque no es que de repente aquí nadie vaya a la cárcel o que se están escarcelando a violadores, porque se está haciendo una demagogia excesiva, excesiva, ¿eh? Bueno, pues todos esos efectos que evidentemente yo creo que a nadie le pueden gustar por lo que significa, pues bueno, dejar a lo mejor a alguien con una sentencia menor, hagan lo que hagan, acuerden lo que acuerden, no nos olvidemos que la ley está aprobada y por tanto, hasta que la revisión se ponga en marcha, se apruebe, no va a haber nada que cambie. ¿Qué ocurre? Que al final, y eso es un derecho constitucional que tenemos para esta ley y para todas, el reo, la persona que al final se le sentencia, va a recibir siempre la sentencia más favorable. Claro. Ese es el grave problema de todo esto. Y Con lo además, cual, y además a sí, eso sí, Lorenzo. le sumamos también que aquellos que ya han visto reducida su pena, ahora por mucha nueva ley que se apruebe, se Nada. quedarán con lo que ya les han reducido, ¿no?
Porque efectivamente, a no ser efectivamente. que la vuelvan a cagar, porque la verdad es que la ley es necesaria, pero igual la hicieron un poco demasiado deprisa y corriendo y dejaron demasiados flecos sueltos. A no ser que la Te vuelvan a entiendo, cagar mira, ahora con esta reforma y todavía les disminuya más la pena. Esperemos que no. Sí, la pena. Esperemos que no. Que al menos sería, se, sería, se- sería ya tremendo. Pero lo dicho, aún así, con leyes vigentes que están ahí, al final y jurídicamente siempre se le va a aplicar la que es menos punitiva, porque al final la cárcel la y más todas las beneficiosa. penas, claro, van a ser siempre a favor del reo por una cosa, porque nosotros no tenemos la pena de muerte. Nosotros como es nuestro sistema jurídico, no es para penar, sino para rehabilitar. Claro. Y por eso este tipo de situaciones. Y me da mucha pena porque un tema que además ha movilizado a nuestra sociedad tantísimo, como es, pues a veces, pues no es por nada, sentencias que defraudan a cualquiera, interrogatorios jurídicos que sonrojan a cualquiera. Usted seguro que dijo que sí, no consintió, apretó bien las piernas, pues todo ese tipo de cosas es lo que se ha intentado con esta ley del sí, sí, el sí solo es sí. Que ojo, que más que tener una responsabilidad del Ministerio de Igualdad, es más una responsabilidad del Ministerio de Justicia, porque aquí el gobierno son todos, no unos por un lado, no, son todos, es un Claro. órgano colegiado. Y yo creo que, eso sí, las cosas hay que reconocerlas. Yo creo que donde metió la gamba, por decirlo de alguna forma así un poco informal, la ministra Irene Montero, fue cuando le preguntaron si esta ley iba a traer reducción de penas y dijo que no. Y después Y encima, provocó, siguió intentando adelante, efectivamente, tirando para adelante y bueno, pues ya sabes, al final es lo típico de, al final uno tira para adelante y se lleve lo que, bueno, pues se ha llevado nada menos que la motivación de una ley tan importante y ha metido el pato roncio de una forma muy interesante. Pero claro. por no reconocer desde el principio que la ley no venía a castigar de una forma mucho mayor a los delincuentes, sino a defender los derechos de las mujeres Y agredidas. es que si hubiese Y dicho, claro, claro, a fatal. ver, aquí pasan dos cosas. Si ella hubiese admitido desde un principio de que sí que habría reducción de penas, habría gente que no está Claro, conforme con ello, pero mm, pues bueno, es lo que hay, es la nueva ley. pero ojo, Pero, Lorenzo, pero por una cosa muy importante, no porque las reducciones de penas vinieran porque sí, sino porque la horquilla claro, por las de horquillas y claro, posibles claro. abusos, posibles delitos es más amplia. Y claro, no podías mantener las mismas horquillas de Efectivamente, antes por efectivamente. años. Ahora Y ese bien, es el problema. si ella dice que no tenía que haber reducción de penas y no era su intención que hubiera reducción de penas, ha hecho mal la ley. Debería Y, haberlo hecho de otra manera. ojo, y un elemento, Lorenzo, muy importante. Los delitos que hace antes de la ley podían conllevar a lo mejor penas de 2 años, Ujú, con la nueva ley se incrementa claro. esos delitos, o sea, esa pena. Es decir, el problema está que los que ya estaban condenados, con las nuevas horquillas, como no hay delito equivalente con la nueva ley, Claro. eh, no tiene las pruebas ni se la ha juzgado con la nueva ley. Pero en Mm. cambio, a nivel judicial, sí que se pueden acoger a esa revisión de penas. Yo no sé si es algo, me da mucha pena porque, y lo siento muchísimo, pero los propios políticos han hablado con muchísima ligereza de todo este tema. Sí, sí, Han eso sí. creado, evidentemente, una alarma social y yo sigo pensando que la gente no estamos bien informados ni de lo que es la ley en sí, ni por qué se han producido casi esas 700 revisiones. Ojo, que también hay muchas más revisiones que no se han concedido. Es decir, Ujú. no todo lo que se ha revisado ha tenido una disminución de penas o una excarcelación.
y me parece tremendo cuando es una ley que, no sé, yo sé que habrá gente que no le gustará, pero sí que es verdad que hay un reconocimiento por parte de muchísimos países europeos sobre una de las mejores leyes garantistas de los posibles abusos sexuales y la violencia de género en la mujer. Con lo cual, pues chico, hemos perdido una oportunidad nuevamente de ir Claro, todos más a una de hacer las cosas bien. y, caray, que no cuesta nada y es el bien para todos, caray. Pero ¿sabes qué Y es un... pasa? Que tú decías, es que la gente no entiende la ley. Pero no solo esta ley, ¿eh? En general, la gente no entiende Sí, las leyes en general. El otro día oí hablar una persona de delito federal. Y está hablando de bueno, España, cuando es imposible. bueno, O sea, bueno, imagínate las risas que hubo. Pero bueno, que dice, a ver, si un normal. español no sabe que no puede haber un delito federal, ve demasiado la tele americana y los programas americanos, por decirlo Va a ser que sí, claramente, ¿eh? pues, Va pues a ser, bueno. va a ser que sí, Porque va a ser que sí. porque eso estaba acusando a otra persona de hacer un delito federal. O sea que, bueno, la otra persona puede estar tranquilo. Madre mía, madre mía. ¿Ves? Esto es lo tremendo y por eso es tan fácil que se creen bulos, que los bulos se hagan grandes, que sean creíbles, porque al final, como muchas veces hemos dicho aquí, Lorenzo, al final lo más importante de la información es el contexto que lleva toda esa información. Porque si quitamos el contexto, es como cuando tenemos una conversación con alguien y al final nos quedamos con un trocito de la conversación y el resto lo anulamos. Pues eso es lo que desgraciadamente hoy es lo que más se hace y debo reconocer que en ese aspecto me da un poquito de pena porque por aquello del clickbait que le viene también en redes sociales a los propios medios de comunicación, a veces los medios de comunicación lo hacen también. Eso es lo más triste de todo. Efectivamente. Pues hablando de leyes, creo que vamos a ir a la ciberdelincuencia, que aunque muchos se Sí, crean sí, que el ciberespacio y todo lo que tenga que ver con Internet es un campo libre y sin leyes, pero que entra dentro de la misma jurisdicción que el mundo evidentemente. físico, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, y además, no es por nada, pero dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde la Policía Nacional, policías locales, Guardia Civil, hay ya departamentos específicos sobre la ciberdelincuencia y ya forma parte de su trabajo diario para, pues hombre, perseguir muchas estafas como la que vamos a hablar ahora mismo, Lorenzo, que es en este caso, pues aparece nuevamente una cadena de supermercados como es Mercadona, y te lo puedes imaginar. Para celebrar su 46 cumpleaños, pues nos pueden enviar 800 bolsas de regalos especiales por aquello de decir feliz cumpleaños a estos supermercados. ¿No? El mensaje se ha difundido especialmente en Facebook con este supuesto sorteo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que la publicación es una web fraudulenta que se hace pasar por esta compañía, nos piden datos personales para enviarnos publicidad, nosotros aceptamos y damos una serie de datos, nos piden una serie de datos personales, desde el correo electrónico, el nombre, apellidos, teléfono, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que no tiene nada que ver con Mercadona. La página se llama Mercadona Fans, utilizan el propio logotipo de la empresa y te afirma que, o te comenta que el tiempo de inscripción es limitado, que es gratuita, pero claro, pues no va a ser gratuita. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí que tú haces esa inscripción, pues te lleva a una página para registrar tus datos personales. Entonces sí que si uno se da cuenta, pues descargas una solicitud de un patrocinador que se llama Euronics y ya empezamos a que desaparece la marca Mercadona por ahí. Al final te van mandando que te van a mandar un código para poder participar en un sofá de regalo o un vale de 500 euros. Bueno, que al final vas yendo botón a botón
hasta que llegas a un dominio que se llama tiga.baxu, ahí ya sí que ya nada que ver, y ahí ya se olvidan de los 500 euros, del sofá regalo, de las bolsas regalo, de todo, y te dicen que, pues que puedes participar en un sorteo para ganar un iPhone 14. Oh, cambiar el Rellenas regalo. el formulario y en el formulario lo cookie de todo es que, pues ya hemos hablado alguna vez de este tipo de phishing, es que te suscribes, ahí sí que empieza a moverse el dinerito, te suscribes a un servicio que te van a cobrar en la cuenta corriente que hayas puesto o en la tarjeta que hayas puesto para, eso sí, participar en ese sorteo, ¿no? La propia entidad, Mercadona, pues ya ha hecho público que, por favor, evidentemente, ni esa página de Facebook ni todo lo que conlleva, pues no tiene nada que ver con ellos. Tanto es así que en este caso maldita.es hasta nos da algunos datos, como que, por ejemplo, si nos vamos a la fecha de esa página en Facebook, pues está desde el 23 de marzo de este mismo año, con lo cual es difícil que un perfil de Mercadona en una red social pues pueda ser tan cercano, ¿no? Y bueno, pues avisan evidentemente de esto, como también pues lo ha avisado la propia Oficina de Seguridad del Internauta, nuestra OSI de cabecera y el propio INCIBE, que como siempre pues nos da también algunos consejos sobre phishings como este, pero que ya hemos repetido en muchas ocasiones porque el modus operandi, pues ya sabéis, es el mismo siempre y desgraciadamente pues siempre hay alguno nuevo que al final pica y es, bueno, pues eso, pues al final una estafa, ¿no? Bueno, hay que recordar que es política del Mercadona, primero, no aceptar cupones de descuento de ningún tipo, ni suyos Efectivamente. ni de externos, no tiene programa de puntos ni programa de fidelización y teóricamente no se anuncian. Y digo teóricamente porque sí que está demostrado de que paga paga por noticias patrocinadas, pero anuncios directamente no hace. Pero bueno, Ellos juegan mucho más con los remitidos, que les sale, aunque sea más, sí, les sale mejor a cuenta, y bueno, y ahí está, o sea, los resultados también. sí. Pero Si que no vosotros acepta hacéis una ni siquiera, búsqueda, si algún día tienes un cupón de alguna marca que te regalan algo, sí, no sí, vayas al Mercadona porque ni los aceptan. que Tienes ahí que ir a nada, otra cadena. Por lo efectivamente. tanto, todo lo que sean promociones, olvidaros. Que ponga Mercadona, ya descartarlo. Con lo cual, imaginaros que tengan un perfil en Facebook para hacer un sorteo. O Todavía sea, menos. está fuera de lugar. Pero Efectivamente. bueno, pues ha sido el aviso de seguridad más importante de esta última semana. Y desgraciadamente, bueno, a día de hoy hay algunos más. Yo siempre os aconsejo que os paséis por la página de la OSI o del propio Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, o también pues de nuestros verificadores como Maldito Timo, donde tenéis también información al respecto, desgraciadamente diariamente, ¿eh? O sea, es así. Pues vamos al siguiente, Google Docs. ¿Qué es esto? Pues sí, esto está dentro de este apartado que siempre os traemos cositas que tienen que ver con la ciberseguridad y en concreto os recomiendo esta página del blog de la OSI porque nos hablan de algo que es eso, el Google Doc o el Dorking, que se habla también en redes sociales. Y en definitiva es una técnica que consiste en aplicar la búsqueda avanzada que muchas veces nosotros hablamos aquí, esa búsqueda avanzada de Google, para conseguir encontrar en Internet información concreta a base de ir filtrando con los resultados con operadores conocidos como los DORCs. A todos os sonará eso de buscar una palabra entrecomillada, entre dobles comillas, porque es una manera de hacer una mejor búsqueda sobre algo en concreto. Y en este caso, la OSI nos trae esta forma, ¿no?, de buscar en Google porque nos puede dar información tan importante como que tenga que ver con nosotros. ¿Qué podemos encontrar con Google Docs? Pues dependiendo de los parámetros que vayamos a utilizar para la búsqueda,
podemos encontrar credenciales, usuarios y contraseñas de cuentas, contenidos audiovisuales, fotos y vídeos que tengan que ver con nosotros, documentos sensibles, si hay un DNI o un número de teléfono que dan C por ahí, hasta podemos encontrar información bancaria y todo esto, pues hombre, de alguna manera, para saber qué tiene la red, qué tiene Internet sobre mí. Y hace pues diferentes ejemplos. Evidentemente, de entrada te puede resultar, ¿es legal usar el Google Docs? Perdón. Bueno, pues lo más importante es lo que quieras obtener, la información que tú quieras obtener, pero especialmente lo que quieras, para qué quieres esa información. En este caso, la OSI lo que sí que nos da es la opción de que utilizando el Google Docs sí que podemos dar respuesta a saber qué hay por ahí, pues especialmente si pueden haber fotografías nuestras, que a lo mejor por algún hackeo pues están pululando por ahí, y nos explica qué operadores podemos de alguna manera utilizar, como el INUR o el INTEXT, que nos van a ayudar a saber qué es lo que tenemos por ahí. Así que yo os aconsejo, de verdad, que si os interesa saber un poquito más sobre todo esto, pues nos hacen una explicación muy interesante desde la OSI y especialmente porque datos como eso, como os decía, imágenes íntimas que no hemos dado nuestro consentimiento para que estén en red, o información personal que permita identificar o que ponga en riesgos, por ejemplo, los datos bancarios nuestros personales, bueno, pues podemos encontrarlos y si lo encontramos, pues también saber entonces que a lo mejor hemos tenido un hackeo sin darnos cuenta y hay cosas por ahí danzando nuestras personales que pueden ser utilizadas por los malos en cualquier momento. Pues bueno, pues habrá que ir con cuidadito con esas cosas y que nos sirve también la herramienta pues para investigar Google sobre... Docs, sí señor, el Dorking. La verdad que se ha puesto muy de moda hace ya bastante tiempo. Se empezó a hacer especialmente por las tácticas de verificación hace ya bastantes años y bueno, pues evidentemente cada vez los operadores que se pueden utilizar son mayores y nosotros, por ejemplo, dentro del ámbito de la información, muchas veces utilizamos esta técnica para rebuscar información en Internet sobre diferentes temas y a veces, o sea, no te quedas con una búsqueda normal en Google, sino que vas a una búsqueda avanzada y encuentras muchas más cosas que están bastante por detrás, no tienen que ver con la SEO, no de lo que nos dice Google, va un poquito más allá y a veces se encuentran cosas muy interesantes. Pero lo dicho, nos lo explica muy bien en este blog de OSI y bueno, es saber un poquito más, que nunca viene nada mal para funcionar en Internet. Pues vamos, creo que Al así, consejo, al consejo. sí, nos vamos por, en este caso, dentro del ámbito de la alfabetización mediática, hablamos también la semana pasada de todo el trabajo que se hace sobre la UNESCO y que está muy implicada precisamente en lo que llamamos la información falsa, los bulos, y que no solamente en España, como podéis imaginar, es en el ámbito mundial. Y de alguna manera, en este vídeo, pues nos hablan de lo que es la distinción entre los instigadores y los replicadores de la desinformación, qué estrategias utilizan. Y nos lo explica una periodista investigadora especializada en la Unión Europea, como es Carmen Colomina, del Centro de Hechos Internacionales, y Colomina, que colabora con algunos periódicos y con el Colegio de Europa en Brujas y con la Universidad de Ramon Llull, pues nos señala esta cara oscura que a veces tenemos en la lucha contra la desinformación y que, como muchas veces también hemos dicho aquí, pues muchos gobiernos se sirven de leyes para la lucha contra la desinformación y en cambio lo que se persigue es la disidencia política
o la pluralidad informativa. Y claro, esa es una gran diferencia. Una cosa es denunciar la desinformación y otra cosa que es que a partir de esa lucha que yo creo que es importante en contra de esa información falsa, a ver si por el contrario nos van a tapar la boca por algún lado. Y esto nos lo explica muy bien Carmen Colomina. Vamos a verlo. Hay un estudio de la UNESCO que hace una distinción entre los instigadores y los agentes de la desinformación. Los instigadores son aquellos que inspiran el contenido, que están en su elaboración, y los agentes son los que actúan replicando, difundiendo, ¿no? Dando una nueva dimensión a este contenido falso. Entre los instigadores puede haber desde individuos, como decía, con una red social, pero también puede haber gobiernos, puede haber empresas, puede haber grupos de interés, por tanto es muy, muy variado. Y en los agentes podemos ser también individuos, pero influencers, otra vez gobiernos, partidos políticos. Yo creo que en general lo que hace es dibujar un panorama cada vez más complejo, donde la desinformación no es tanto una acción individual, sino una acción coordinada, donde normalmente lo que vemos es que hay estrategias de desinformación que se replican en un mismo momento en redes sociales distintas. Los partidos políticos son los primeros que se han apuntado a utilizar ciertas estrategias como las cuentas falsas, por ejemplo, para ganar difusión a sus propias ideas políticas. Los gobiernos también, de hecho, lo hemos visto claramente durante la pandemia, cómo ha habido muchos gobiernos que se han servido de leyes para la lucha contra la desinformación, para perseguir, por ejemplo, la disidencia política o para perseguir la pluralidad informativa, la pluralidad mediática, ¿no? Y lo hemos visto incluso entre gobiernos europeos, ¿no? En Hungría, en Polonia, en Rumanía. Por tanto, hay una responsabilidad. Y aquí es donde está el primer problema. El segundo es que aquellos que lo quieran hacer desde un punto de vista democrático, digamos, y no para perseguir la disidencia política, también tienen un reto, y es cómo se puede perseguir la desinformación sin afectar a la libertad de expresión. La desinformación puede tener estrategias, de hecho, e intenciones muy distintas. De hecho, puede haber incluso un interés de beneficio económico detrás de cierta información falsa, a una agenda política, a una voluntad de sembrar el caos. Por tanto, no hay una única experiencia, una única estrategia, ¿no? Una única intención detrás de la desinformación, y eso es lo que la hace también más difícil de perseguir, ¿no? Porque la mentira no es delito mentir, y por tanto a la hora de afrontar la desinformación tiene que haber estrategias distintas dependiendo de si hay detrás una intención criminal o si lo que hay es una voluntad, pues, de desinformar, pero teniendo en cuenta que tenemos que tener también derecho a poder mentir. No nos hemos dado cuenta de cómo la digitalización ha transformado la conversación pública, ¿no? Hemos hablado durante tanto tiempo de la esfera pública, pero la esfera pública en estos momentos tiene su sede en Internet, ¿no? Entonces la conversación pública al final está teniendo lugar en espacios privados, en espacios, ¿no?, que se regulan a partir de intereses privados, y aquí es donde la conversación pública se vuelve más vulnerable, ¿no?, y donde está mucho más al alcance de este contenido desinformativo. Al final las mentiras han existido siempre, lo que sí que ha cambiado claramente en estos últimos años es la capacidad disruptiva de esta mentira. Pues ahí estaba la información tan interesante que nos traía nuestra compañera. Muy importante, porque nos da pistas de lo que muchas veces comentamos, que como dice bien ella, vamos a ver, no hay ningún delito. Hablando de delitos, no hay ningún delito que sea porque mientes. Sí que es un elemento que tiene que ver más con la ética, ¿no?, y con la moral de las personas, de los individuos, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que como eso está en las redes sociales, al final se sirve esa controversia
y ese debate, especialmente político, que debería existir y debe existir en sociedades democráticas, al final se digitaliza, se va a las redes sociales, se utilizan formatos que lo hemos visto nosotros aquí muchas veces, Lorenzo, desde los bots, desde la compra de bots, desde utilizar cuentas falsas para desprestigiar ese debate. Y los únicos que al final perdemos somos la sociedad, porque el debate es un derecho que tenemos constitucionalmente para decir lo blanco y lo negro, lo azul y lo amarillo. Y lo terrible aún de paso es que luego lo que es la organización administrativa, la organización política de los países puedan hasta utilizar estos formatos para la manipulación. Así que muy interesante lo que nos decía Carmen Colomina. Y bueno, iremos trayendo más cosas de muchos especialistas que están ahí al pie del cañón para trabajar a favor de la información y en contra de la desinformación. Pues ahora vamos a hablar de algo que casi no hemos hablado en Sí, estos días, sí. de elecciones y votos. Pues sí, porque los compañeros de Cibio, que sabéis que siempre están ahí hoja visor con lo que va saliendo publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado y de todos los BOEs autonómicos, de los gobiernos autonómicos, de las administraciones autonómicas y provinciales, pues cómo no, nos ha traído que por fin ya tenemos ahí publicada la convocatoria oficial para las elecciones municipales que se van a celebrar en todos los municipios de España el 28 de mayo. Este mismo decreto incluye además las elecciones a consejeros de los cabildos insulares canarios y las de Ceuta y Melilla. Nos dice además que la campaña electoral arrancará a la medianoche del jueves 11 al viernes 12 y finalizará a las 12 de la noche del 26 de mayo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que aquí en España tenemos eso de ese día de reflexión, de la jornada de reflexión, el 27, para ir alegremente el día 28 todos y todas a votar a nuestros alcaldes o alcaldesas, ¿no? Las comunidades autónomas también en paralelo, que también van a celebrar ese mismo día, el 28 de mayo, su convocatoria de elecciones autonómicas, pues también han publicado en estos días en sus respectivos boletines oficiales esa convocatoria. En este caso son Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Illes Baleares y la Comunidad de Madrid. Así que todas esas comunidades tienen una doble cita con las urnas para las municipales y para los gobiernos autonómicos. Además, el BOE también publica el proceso de votación para los electores que residen en el extranjero. Acordaros de que la semana pasada precisamente hablábamos de ese cambio del voto rogado y que lo van a poder hacer en las oficinas consulares entre el 17 y el 25 de mayo o por correo. Pueden ser las dos opciones. Ya sabéis, lo hacen después de que la ley electoral se modificara el año pasado para eliminar aquello del voto rogado, que era toda una barbaridad para al final poder emitir el voto fuera del territorio español. Así que ya tenemos las fechas, ya tenemos la convocatoria, los partidos políticos ya están en marcha, dentro de nada tendremos, pero bueno, eso ya nos vendrá después, se publicarán las listas electorales por las circunscripciones y por los partidos políticos que se presentan a esas elecciones. Y bueno, Lorenzo, que todo esto ya está en marcha. O sea que creo que te has viene... dejado un dato, y es que además de ¿Sí? elegir los cabildos, también se eligen los consejos insulares de las Islas Baleares. Sí, por eso, porque, claro, son elecciones por pedanías, las secciones centenarias menores, y se eligen efectivamente lo que son en las Illes Baleares, que son, pues eso, en definitiva, son los representantes, ¿no? Sí. De Lo que esas pasa es zonas. que creo que la diferencia técnica es que en Canarias
digamos, los cabildos, Los, digamos, los son cabildos como insulares, sí, los gobiernos insulares son como, digamos, un ayuntamiento encima del ayuntamiento, para entendernos. Es decir, siempre hay elecciones cuando hay sí, municipales. Y en Baleares sí, es un, con las es del gobierno balear debajo, aunque técnicamente es lo mismo. En el caso de Baleares es cuando siempre hay autonómicas. Y en el caso de claro, Canarias es cuando hay claro. municipales. Pero bueno, técnicamente hacer lo mismo, un consejo que un cabildo. Pero bueno, Claro, eso, claro, porque hay una distribución diferente distinta, sí. que además, por cierto, que está además esa representatividad de esa manera y forma, igual que lo que ocurre en Ceuta y Melilla, todo eso está en la Constitución, o sea que es Efectivamente. interesante también saberlo y defenderlo porque también tiene que ver con esta Carta Magna. Así Sí. que genial. Pero Bueno, bueno, que está todo organizado, Lorenzo. está todo listo para empezar la carrera. Yo creo que los políticos llevan Sí, listos más de 2 años. Tampoco no creo que estemos pendientes de ellos para que estén listos. Solo faltaría eso. pues ya Pues están solo faltaría nerviosos, eso. imagínate, por Dios. Vámonos a los datos. Datos de Pues, hoy, a ver de qué tenemos por ahí. pues sí, hoy os he traído unos datos recogidos, como siempre, por Europa Press Datos, que tienen que ver con esta última noticia que nos venía del Consejo de Ministros, de las viviendas de la Sareb, ese banco malo que se quedó en la anterior crisis económica con un montón de pisos bueno, que fue la ruina de muchísimas empresas, pero también de muchísimas personas. Y Ujú. como nadie sabe desde aquellas qué pasa con esas viviendas ni con ese banco malo que al final nos saca los cuartos a todos, que no es lo Que ojo, mismo. que habría Bueno, que pues decir que eso será del 2010, 2011, cosas así. Es decir, que lleva más de 10 años la Sareb, que igual esta medida ya se te podría haber digo, tomado hace 10 años. Pero bueno, eso es otra historia. digo yo, digo yo, pero bueno, efectivamente, eso ya forma parte de este pasado tan exuberante que tenemos en nuestro país, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora el Consejo de Ministros ha aprobado que va a movilizar 50.000 viviendas de esta Sareb para alquileres asequibles, que además ahora, por la última intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece que van a ser unas cuantas más, ¿no? Lo interesante que nos dicen estas gráficas, porque a mí me ha parecido muy interesante, porque, hombre, la noticia como tal, pues está bastante bien, y dice, bueno, pues por lo menos movilizar estas viviendas que están ahí muertas de asco y ir a aquello de los alquileres sociales de una forma positiva, especialmente en un país que sigue estando muy por debajo de lo que es la vivienda y la construcción de vivienda social. Lo que pasa es que las gráficas, como podéis ver, las viviendas disponibles para uso social de la Sareb por comunidades autónomas, pues es muy diversa, porque sí que es verdad que comunidades como la valenciana, Cataluña y Castilla y León, pues hombre, tiene un buen parque, ¿no?, de viviendas ahí para trabajar con ellas, pero por ejemplo, zonas como Baleares, Euskadi y Navarra, pues es Es poquísimo. que hay que Con lo recordar que cual, no todas las viviendas de la Sareb sirven para uso claro, claro, social, porque, por ejemplo, lo que pasa en Baleares en este caso es que la Sareb tiene muchas viviendas, pero son consideradas viviendas de lujo, chalets y cosas con piscina y tal, que no pueden claro, después claro, dedicarse o, bueno, no se dedica a uso social. Entonces, claro, exactamente. Con lo cual, la medida de movilizar esas viviendas, pues podemos ver que en algunas comunidades autónomas pues puede ser bastante efectivo, pero en otras pues va a ser bastante difícil. Y lo mismo pasa también la Sareb tiene obras que se quedaron a mitad, ¿no? Y en cuanto a esa posibilidad de que esas obras en curso de inmuebles de la Sareb pues pudieran terminarse para crear ese parque de vivienda social, pues también vemos que hay unas divergencias importantes a nivel provincial. Nuevamente, mayoritariamente en Valencia, en Castellón, en Murcia, en Alicante, en Tarragona, en Barcelona, hasta mitad un poco Madrid, y hasta, mira, ya que estoy por aquí, por Pontevedra, pues hasta en Pontevedra podría haber algo de esas obras en curso que podrían terminarse y dar esa salida social, pero también mirar el otro lado.
casi nada en Vizcaya, en Soria, Jaén, Huelva. Es decir, que al final las provincias tampoco equilibran mucho las soluciones. Y luego, en la tercera gráfica, la Sareb también tiene suelo para inmuebles, porque aquí al final en la Sareb se ha metido todo y así nos va, ¿no? Y como Mi podéis abuelo ver, pues diría también, que la Sareb es una casa de mm, putas sin luz. Ahí va todo. tal cual, tal cual. Entonces, para ese suelo, para inmuebles, es decir, urbanizable, que podría ser utilizado administrativamente para dar solución, pues también vemos que nuevamente todos esos suelos para posibles inmuebles, pues siguen quedándose como posibilidad en zonas como Valencia, como Murcia, como Tarragona, como Barcelona, pero menos o casi nada para zonas como Soria, Teruel y Zamora, con lo cual la medida, pues sí, puede ser una opción como un puntito más para el tema de los alquileres tan tensionados en muchas zonas de España y, bueno, en casi todas, pero tampoco es una solución definitiva, según nos dan los datos y los gráficos para el conjunto, ¿no? del país. Bueno, Así que espero que tengan más ideas, porque felici- esta se queda un poco coja. felicidades a la Comunidad Valenciana por ganar en las 3 Y porque competiciones. se las lleva todas. Se las lleva todas, pero de sobra, de sobra. Ya te digo, ya te digo. Pero bueno, Esto es el resultado desgraciadamente, de aquella burbuja y que evidentemente no fue de la misma manera en todos los puntos de España, pero en cambio en algunas zonas pues sí. era terrible lo que pasó, evidentemente. Es que muchas veces cuando pensamos en España en general, nosotros, o también desde el extranjero en general, o cuando se piensa en un país en general, se suele pensar que todo el país es igual y no todo el Claro, país ni tiene las mismas necesidades, ni ha pasado por lo mismo, y ya no hablamos del efectivamente. clima ni todo eso, pero a la hora de administrativamente, pues se nota en esas cosas, ¿no? ¿Cuáles, Porque hay digamos? claro, porque hay unas necesidades y unas circunstancias y una situación que es diferente. Es como posiblemente la semana que viene vamos a traer nuevamente en datos el tema del agua, el tema de los embalses, porque empieza a ser bastante terrible, Claro, como no empieza a llover un poco más, porque esto es tremendo. Pero claro, en toda España, pues no. Hay claro. zonas muy tensionadas por el tema de la falta de agua, que va a haber, ojo, que al final las consecuencias sí que las vamos a pagar todos, porque al Sí. final, en definitiva, es la agricultura, la producción agrícola, y eso sí que nos afecta a todos, pero claro, no es lo mismo la situación aquí, por ejemplo, en Galicia, que en la zona de Andalucía. Y de ahí la Efectivamente. importancia de que se conjuguen políticas y gestión mucho más compacta y con la diversidad de las situaciones que se pueden dar en cada punto. Pero si tenemos que esperar que los políticos hagan algo en conjunto, debemos Ay, esperar sentados. Vamos a los bulos, que es lo que da nombre a este programa. ¿Qué pasa con efectivamente. estos chicos con Pues nos cuchillos vamos, gigantes? madre mía, madre mía. Bueno, pues empezamos con uno de los bulos que nos trae Maldito Bulo, uno de nuestros verificadores de cabecera. Eh, Se ha movido esta fotografía que para nuestros amigos que nos siguen normalmente seguro que les suena porque no es la primera vez que se hace viral y en concreto en esta ocasión se hace viral porque hacen una comparativa diciendo que quizás sí se entienda mejor por qué acogemos temporalmente, ayudamos a mujeres y niños refugiados católicos y que huyen de la guerra desde Ucrania hasta que acabe la guerra, mientras pido que expulsen a varones magrebíes salafistas y en edad militar organizados en bandas delincuentes tras entrar como inmigrantes ilegales. Bueno, este estupendo y maravilloso mensaje se empezó a compartir en Telegram con esta comparativa entre imágenes de un grupo de jóvenes con machetes y una imagen de una mujer sosteniendo a un bebé y que evidentemente ha saltado a redes sociales y se ha hecho viral. ¿Qué ocurre con esta imagen de estos jóvenes que se ha compartido tanto en nuestras redes sociales? Pues se ha intentado vincular que es una
es una imagen de unos jóvenes de marroquíes en España, bueno, de esas pintas, y lo que ocurre es que esa imagen se lleva difundiendo no en España, porque no está tomada en España. Se lleva difundiendo desde el año 2014 en Marruecos, relacionada con una banda que la llaman los Charmil, y además que es una de las bandas más perseguidas por parte de las autoridades marroquíes, porque en todos los países hay bandas. También tenemos bandas en España, bueno, pues en Marruecos también. Pero esos no están en España, esos están allí en Marruecos. Bueno, hay que decir que si hace 9 años de esta foto, posiblemente con las buenas compañías que parece frecuentar en las fotos para la gente que nos oye y no nos está oyendo, posiblemente la mitad de ellos ya no estén en este mundo, posiblemente, lamentablemente. Tampoco era su mejor Desgraciadamente día el así de la es. foto, posiblemente. No sé si vieron tan No, buena idea hacer esa foto, sean de de hacer esa Marruecos o de foto, donde sea. Tampoco era buena o idea de hacer donde esa fuera. foto, pero bueno. Pues lo dicho, esa banda no estaba en España ni en el 14 ni ahora, en el 23. Recordad que hace ya tiempo, hace unas semanas, también hablamos de que habían atacado a un hombre en Velilla de San Antonio, en Madrid, que le habían dado una paliza hasta la muerte, y algunos de esos mensajes que se replicaron ponían esta foto diciendo que era un grupo de menas de la zona y que eran los responsables de la agresión. Ya en Perdona, aquella pero vez, tienen ya pinta de menores, de no ser, de haber pasado la minoría de edad al menos 5 años, ya te digo, como mínimo. pues como mínimo. Bueno, pues eso ya se hizo viral en su momento. Sí que es verdad que también esa misma foto fue utilizada ya también en 2020 por una web que conocemos mucho nosotros aquí en el programa, como es Mediterráneo Digital, que publicó también un contenido con la imagen de estos jóvenes, titulando que era un grupo de menas a paliza hasta la muerte a un hombre también de 39 años en Madrid, y que sepáis que ya en aquel momento, desde maldita.es, desde diferentes verificadores y desde la propia Guardia Civil, pues ya se negó la existencia, primero, de ese grupo de menas. Desmintieron que esa fotografía fuera de menas en nuestro país y que, bueno, que no tenía nada que ver, pues desgraciadamente, con algunos ataques que ocurren en nuestras calles, y hay personas que para ser malo, no, desgraciadamente, no lo arreglamos con que sean de un país o de otro, o sean blancos y negros. Mediterráneo Digital, gran página web para poder ver de primera mano qué es un bulo. Ahí Tal vais cual, ahí porque además, y elegir lo que queráis, podéis ver bulos y fake y te news. hacen efectivamente, Te te hacen hacen un una máster. revisión. Así que gran página web para Absolutamente. conocerlo. Así que nada, en fin, lo dicho, es una manipulación, utilización de unas imágenes que no tienen nada que ver con España, ni con lo que está ocurriendo ni en Ucrania, ni sobre los refugiados, ni en los inmigrantes, nada de nada. Pero eso sí, se hizo viral en diferentes redes sociales y bueno, como siempre, pues un poquito cocinado desde ciertos canales de Telegram, que todos sabemos un poco también, pues como lo que hay también por ahí, lo que se cuece por ahí. Pues vamos al siguiente y nos vamos Nos al vamos al Mundial siguiente. sin salir de Pues casa. sí, porque, claro, porque si normalmente se habla mucho de fútbol, ya no tenemos la Eurocopa, pero ya estamos pensando en el Mundial del 2030. Y, como no, pues ha empezado a circular en redes sociales un supuesto mapa con las ciudades en las que disputarían los partidos de ese Mundial de 2030. Dios mío, faltan aún 7 años, parece mentira. No sé lo que voy a Y hacer yo el sábado y voy a saber dentro de 7 años de dónde va a estar el Mundial. Venga. Pues hay gente que se preocupa de estas cosas y hacen virales ciertas pseudoinformaciones. Y en este caso nos ponen ahí un mapita precioso y nos dicen que como si se celebra en España, Portugal y Marruecos, pues que ya están las sedes, ya se saben las sedes cuáles van a ser, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que decir
que todo eso es mentira. No Vaya. tiene, o sea, en este momento lo único que sabemos es, sabéis que para el Mundial 2030 puede ser una sede compartida, y efectivamente en un principio estaba España y Portugal, y que luego se unió Marruecos como una opción para escenificar, pues bueno, pues una nueva manera de celebrar un Mundial. Y lo que sí que sabemos es que en diferentes países, pues bueno, se pueden mover en ciertos estadios, como pueden ser 3 en Portugal, 8 en España y 7 en Marruecos, ¿no? Hay varias candidaturas conjuntas, no solamente es la de España, Portugal y Marruecos. Acordaros que en un primer momento, también en esta candidatura ibérica, que se le llama, se incorporó a Ucrania, pero fue excluida por la suspensión del presidente de fútbol ucraniano, por cierto, por un presunto blanqueo de capital, de capitales, ¿no? Es decir, que lo que sabemos hoy por hoy es que hay una candidatura conjunta, que todavía no sabemos tampoco la decisión de la FIFA, con lo cual es un poco chorra empezar a hablar de estas cosas, y que hay la opción de que se pueda desarrollar en 15 estadios, ¿no? Repartidos entre España, Portugal y Marruecos, pero nada más. Todo lo demás que se ha movido en redes sociales, que se ha hecho muy viral, porque sabéis que todo lo que tenga que ver con el fútbol es, en fin, dinamita pura, pero lo dicho, por el momento solamente somos una candidatura, con lo cual ya hablarán y ya decidirán lo que tenga que ser. Yo de fútbol no sé mucho, ni fu ni Yo fa, tampoco. y me da igual, pero esa moda de organizar un mundial entre 3 o 4 países, no le veo el sentido. Pero bueno, ya entre dos me parece que bueno, pero entre 3 o 4, Ya. sí, a este ritmo harán un mundial y jugarán un partido en cada país del mundo. Y ya Con está. lo cual ya no habrá sede. Ya no habrá sede, O ya sea que está. bien. Es que no lo entiendo, pero bueno, ojalá, pues mira, si por ejemplo en este caso se lo lleva la sede hispano-ibérico-marroquí, bueno, no sé cómo llamarlo, pero bueno, ya me habéis entendido, me alegraré porque eso querrá decir que traerá dinero a estos países. Pues sí. Y Para ya los que está. no nos gusta el fútbol, casi Sí, es lo único, ¿sabes? Que sí. igual nos puede motivar, nada Pero más. bueno, En vamos al fin, siguiente, ahí está. pasaportes. ¿Qué pasa con Sí, estos pasaportes? nos vamos con F Verifica, porque yo creo que esto os tiene que sonar. Es que esto ya ocurrió. Esto ya ocurrió. Pero nuevamente en Twitter y Facebook, en estos últimos días, no sabe uno por qué, pero se ha vuelto a mover un pasaporte como prueba nuevamente de que Obama, mírate, si el hombre está retirado haciendo sus conferencias Pero millonarias. si Obama ya Bueno, tiene el pelo blanco. exactamente. Bueno, pues ahora vuelve a salir esto que se ha hecho viral nuevamente. Yo, para mí, que tiene que ver Trump algo por ahí, porque si no, no lo entiendo. Y entonces vuelve el bulo de que no nació en Estados Unidos, sino en Kenia, y es una teoría que se ha difundido durante años. Se aprecian en las fotografías un documento que perteneció a un ciudadano de la colonia británica de Kenia, llamada Barack Hussein Obama, y fue expedido por autoridades del Reino Unido en abril de 1959. Bueno, estas instantáneas pues han servido de nuevo de pretexto para que numerosos usuarios acusen nuevamente a Obama de haber sido un presidente ilegítimo, puesto que la Constitución norteamericana establece como requisito para ser candidato presidencial haber nacido en Estados Unidos. La teoría de que Obama nació en Kenia ya ha sido desmentida, imaginaros, desde la campaña de Obama, es increíble. Bueno, pues vuelve a salir, evidentemente se vuelve a desmentir, y la verdad, al final los verificadores un poco se quedan un poco aupados a todo esto, porque fue precisamente la campaña electoral de 2008 donde varios portales, en este caso conservadores, difundieron esta desinformación, que fue utilizada evidentemente y alimentada con ganas por Donald Trump entre 2017 y 2021, ¿no?
¿Sabes qué cuando estuvo pasa? gobernando Trump. Que yo aquí, por ejemplo, en estos documentos que se ven, no hay foto. Y, Claro, y si ya, por ejemplo, nosotros en España, que tenemos un o dos nombres y dos apellidos, se da el caso de que hay gente que se llama y se apellida igual, teniendo sí, dos nombres y un apellido y que uno de los dos sea bastante común en América, por ejemplo, o de donde sea originaria su familia, o con sus claro. apellidos, pues puede ser de otra persona que se llame igual, ¿no? Efecti- Pues mira, es lo que te iba a decir ahora, Lorenzo. ¿Sabes lo que ocurre? Que ese pasaporte es que ya se desmintió en su momento. Ese pasaporte que se vuelve a difundir en redes sociales pertenece a su padre, ¿Ves? es de su padre. Con lo cual, claro, él sí que nació en Kenia, punto y final. Que también te Lo voy a más decir una bonito, cosa, ¿eh? Te voy a decir una sí, cosa. Como persona que se llama y tiene el mismo apellido que su padre, es decir, que mi padre también se llama Lorenzo Sastre, es una putada, no pongáis el mismo nombre a vuestros hijos. A vuestras hijas porque luego todavía te pasan diferencia estas el cosas. apellido, pero después llegan cartas que pone Lorenzo Sastre y no sabes para quién es, por ejemplo. Claro, ahí Así que, está. ¿para Pues, qué? Hay muchos nombres pues, bonitos, no lo pues hagáis. un motivo más. No sea que mañana pueda ser presidente de Estados Unidos y mira lo que te Efectivamente. hacen. Ojo, mirar las cosas. De todas formas, un elemento muy interesante que nos cuenta F verifica, perdón, es que quien en su momento, digamos que hizo públicos estos documentos, fue precisamente una, una hermanastra una hermanastra, perdón, de Obama, Malik Obama, que apoyó públicamente la candidatura de Trump en 2016 y hasta ironizó en sus redes sociales sobre la procedencia de su hermanastro. Con lo cual, imaginaros todo esto, qué bonito y qué hermoso. Lo que todavía no sabemos es por qué esto se ha vuelto a viralizar. A lo mejor tenemos alguna explicación dentro de unos meses, pero volver a las mismas con la misma estructura del bulo, etcétera, pues es un poco chorra, pero al final sabremos por qué. Y es que posiblemente habrá gente que todavía seguirá dudando de que Obama pues nació en Kenia y por tanto fue un presidente ilegal en Estados Unidos. Ya Pues veis. bueno, vamos al siguiente. Pues Avionetas sí, con porque nos, pirotecnia. Ay, este es genial. También nos lo trae F Verifica y es porque se ha hecho viral unas imágenes de una... De esto hemos hablado ya alguna vez, pero este es monísimo porque sabemos el tema que tenemos con el agua, la sequía, etcétera. Bueno, pues en Facebook se ha hecho especialmente viral estas imágenes de una avioneta que ubican en el Ejido, en Almería, provistas aparentemente de unos cartuchos que podrían llevar yoduro de plata y del que nos advierten de que se trata de un compuesto químico tóxico muy peligroso para la salud, ya que sus efectos son cancerígenos. Publicaciones del mismo grupo que ha difundido en Facebook todo esto nos hacen preguntas con un contenido de no es una leyenda, no veo bien quién puede tener interés en impedir la lluvia y tampoco quién puede quién lo pagaría todo esto, ¿no? Y llegan a afirmar que ya es rizar más, que el yoduro de plata se utiliza precisamente para que no pueda llover. Vaya por Dios. Bueno, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, pues hay que decir, en primer lugar, que más de 50 países desarrollan actualmente actividades sobre modificación artificial del tiempo, fundamentalmente mediante la siembra de nubes, ¿cierto?, con yoduro de plata, un método que no deriva en que no cae ni una gota de lluvia, sino todo lo contrario, sino que se intenta incrementar la precipitación y está demostrado que puede llegar a incrementar un 10 o un 20%, que en momentos de sequía pues no es por nada, pero es interesante. Y otra cosa muy importante, reducen el tamaño del granizo por los daños que sabéis que también se pueden producir y dispersan la niebla localmente, algo que podemos ver en la propia página de la Agencia Estatal de Meteorología y que, en fin, te explica muy bien por qué se utiliza ese yoduro de plata y en qué condiciones y de qué manera, ¿no?
es una siembra, como os decía, de nubes que se lleva desde los años 40, con esta metodología que no es nada nueva y bueno, y sigue pues utilizando en situaciones evidentemente pues de cierta preocupación como por ejemplo nos puede pasar en este momento, ¿no? Hay que decir también que las cantidades de yoduro de plata que se utilizan en este tipo de programas es muy pequeña y que 1 gramo de yoduro de plata supuestamente distribuido de forma amplia en lo que se llama la nube, ¿no?, de contacto podría suponer una precipitación de 1 litro al metro cuadrado en un área de 1000 kilómetros cuadrados, con lo cual, pues hombre, podéis imaginar que es más un efecto químico y no abrasivo como algunos lo quieren especificar, ¿no? También hay otros países, no solamente en España, hay otros países como en Grecia, en Austria, el sur de Alemania, que también utilizan estas técnicas con la avioneta. Y en España, Francia y Croacia se utilizan más generadores con un coste más inferior que la aeronave, ¿no? Con lo cual tampoco sería algo muy, muy cercano a lo que hace o lo que se hace en España. Y ya para redondear la verificación de todo esto, hay que decir que esa fotografía de la avioneta que nos dicen que está ubicada en el Ejido, en Almería, pues que en verdad haciendo lo que sabemos que podemos hacer, que es esa búsqueda inversa en Google, pues vemos que es el aeropuerto de una provincia argentina de Mendoza. Y los aviones pertenecen a la compañía AEMSA, Aeronáutica Mendoza S.A., una organización aeronáutica civil que se dedica a operaciones aéreas de modificación del tiempo atmosférico, pero especialmente para mitigar el efecto del granizo en esta provincia argentina, con lo cual es que ni son de aquí. O sea que Pues es vaya, un bulo desde el principio hasta el final y bueno, es pues lo que hay. vaya. Todo para al final decir que lo están haciendo adrede para que no caiga ni una gota de agua, vaya por Dios. Pues vamos con la DGT, con la Dirección General de Tráfico. Pues sí, porque además ha venido una verificación desde Verifica Radio Televisión Española, porque una página web pues se está promoviendo, esperemos que a estas alturas pues ya no lo esté promoviendo, pero sí que lo estaba haciendo hasta ahora, de venta de etiquetas ambientales para vehículos en nombre de la Dirección General de Tráfico, de la DGT. Y para eso, pues nada, ponían un módico precio de 8,95 la unidad, más gastos de envío, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que la web pues, suplanta la imagen corporativa de este organismo público y no consta oficialmente como una entidad autorizada para vender estos distintivos. La propia DGT ha hecho un comunicado desvinculándose evidentemente de esta web y lo más importante, que ese precio que pone de 8,95 más gastos de envío, pues hay que decir que en verdad si uno lo compra desde la DGT oficial, pues son 6 euros, o sea, bastante más barato y además evidentemente, pues bueno, va con su distintivo real y todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que como se han puesto algunos usuarios en contacto con Verifica Radio Televisión Española, lo peor de todo esto es que algunas personas completaron el pago en esta web y se han quedado sin el dinero y tampoco les ha llegado la pegatina en cuestión. Así que ojo con este tipo, que la encontramos en muchas ocasiones, pero ojo con este tipo de cosas, vayámonos cuando vamos a comprar algo a esas páginas web, especialmente instituciones o administrativas, que nos fijemos especialmente en la búsqueda y a ver en qué web nos metemos y que veamos si verdaderamente estamos en esa página real, en este caso, por ejemplo, la DGT, que, como bien recuerdan, ellos no comercializan estas etiquetas. El organismo señala además que la compra de estas etiquetas se realiza a través de distribuidores autorizados, como pueden ser Correos, la red de talleres de la Confederación Española de Talleres, la CETRA
y otras redes, en redes de talleres autorizados como son Indeauto. Así que, ojo, que a veces lo barato, como siempre, Lorenzo, nos puede salir caro. Pues seguimos ahora con un fake de inclusión Pues forzada. sí, nos vamos en este caso desde Neutral porque, y estas cosas a mí sí que, porque además se está creando, desgraciadamente sobre esta temática, cada vez hay más bulos y siempre pues con una cierta homofobia, xenofobia, ya no sé cuántas obvias hay, ¿no? Y es que se ha hecho viral en redes sociales un vídeo de una bailarina inglesa, de Sophie Rebecca, con el que se critica que supuestamente haya sido admitida o contratada en la Royal Academy of Dance de Reino Unido por ser trans. O sea, no porque baile, sino porque es trans. Los mensajes comparten una grabación antigua de Rebecca bailando en una sala de baile y en concreto, pues de alguna manera justifican de que una bailarina trans sin talento que ha sido admitida con 33 años por una de las academias de ballet más prestigiosas del mundo y solo por ser trans. Bueno, pues hay que decir, primero, no ha sido ni admitida ni contratada. En realidad, se grabó el vídeo viral de la bailarina donde realizaba un examen de nivel preintermedio de una academia y que no es lo mismo tampoco la Royal Academy of Dance, que en concreto donde esta mujer pues hizo una prueba para evaluar su nivel de baile, que no es lo mismo la Royal Academy que la Royal Academy of Dance. Es muy diferente, ni es una prueba de nivel, ni para ser luego contratada, ni nada por el estilo. Como ella misma ha tenido que salir al paso, porque es un bulo que no solamente se empezó en Reino Unido y se ha viralizado en diferentes países, incluido en España. Bueno, pues hay que decir que estas separaciones son habituales en danza, que simplemente te dan una posibilidad de, bueno, pues te dan un pequeño título de, bueno, pues qué habilidades tienes dentro de la danza, pero no te confirman evidentemente que seas un bailarín o una bailarina profesional, ni menos que puedas tener una carrera profesional como tal. Esta persona ha recibido insultos, hasta amenazas de muerte por pura transfobia, evidentemente. Y en este caso, además, lo más triste de todo es que esta persona, esta primera mujer trans que bueno, pues intentó, pues hombre, hacer una prueba, ¿no? de ballet, porque ha sido lo que siempre le ha gustado y que al final pues lo ha podido conseguir con 36 años, pues se haya convertido en todo un ataque hacia ella, ¿no? Como os decía, además, algunas publicaciones pues confunden esta Royal Academy of Dance con la Royal Ballet School, que es así que es una escuela profesional que, ojo, que solamente forman parte para entrar en ese Royal Ballet School para personas entre 8 y 20 años de edad. Y además, y hay que tener en cuenta que Rebeca pues tiene 36 años, o sea que no, es decir, no le ha podido quitar el puesto a ninguna niña, si queremos hablar así, en esa compañía, ni en ese proyecto profesional de ballet, ni nada por el estilo. Así que, bueno, una más y que desgraciadamente en España pues, se ha hecho viral, especialmente por parte pues, de algunos perfiles que empiezan a despuntar bastante contra esa transfobia que desgraciadamente pues cada vez empieza a hacerse más común en redes sociales. Pues seguimos ahora y vamos con el Papa que ha tenido una visita muy caliente. Ay, por Dios, esto es total. Yo la verdad, no sé si se ve muy bien la imagen, pero bueno, que ha circulado en Facebook, en Twitter, en TikTok. Y como podéis ver, bueno, pues se ve al Papa Francisco saludando, y señor, a unos supuestos sacerdotes satánicos en Bérgamo, en Italia. ¿eh? Ese es el mensaje estupendo que acompañan estas imágenes.
Y claro, pues bueno, vamos a decir ya de entrada que es un bulo, que esta imagen se ha hecho y se ha generado, que empieza a ser ya costumbre hacer estas cosas con el Papa Francisco. Pues bueno, una vez más se ha generado con inteligencia artificial y bueno, pues no es real. ¿Por qué? Primero, pues porque sabemos que el Papa Francisco no ha viajado últimamente a Bérgamo, que la última vez fue en abril de hace un año, en 2022, y que también podemos ver, si pudiéramos tener un poquito más o mejor esa fotografía donde vemos que está saludando, que por cierto son unos tipos, no sé, extrañísimos, me imagino con alguna careta o algo, pero bueno, lo dicho, la imagen sí que se ha conseguido por inteligencia artificial, pero sí que podemos ver algunos detalles de que se ha utilizado esta tecnología, porque vemos especialmente en la imagen de la izquierda la cabeza de la persona del fondo de la imagen no está bien definida, está borrosa, y tampoco están definidas las manos ni los pies de la persona de rojo del centro, que es la que más miedo da, por cierto. Claro. Entonces, pero en fin, ojo, la verdad que esto va a ser, yo el tema de la utilización de esta nueva tecnología, lo estamos diciendo hace ya mucho tiempo, Lorenzo, nos va a traer muchas cositas. Acordaros de los deepfake, pero lo vamos a tener en el día a día y es bastante peligroso porque, bueno, yo espero que nadie, bueno, lo que pasa es que luego se hacen virales, me imagino que será un poco más por yo qué sé, Por las risas. por las risas, ¿no? Sí. Pero yo qué sé, siempre hay algunos que se puedan creer que hay sacerdotes satánicos y que va el Papa Francisco ahí a verse con ellos. Pero bueno, en Bueno, fin, vamos al fact-check. yo de todas Empezamos. maneras Dime, espero dime. que los sacerdotes satánicos no sean así porque se les ve de lejos, o sea que, en Yo no he fin, visto ninguno así, no pero nos van bueno. a... Vale. Yo tampoco. En Eh, fin, pues eso, bueno, pues vamos vamos al fact-checking. con Isabel Díaz Sí, vamos a Ayuso. empezar con Isabel Díaz Ayuso, que la teníamos ahí de vacaciones ya un par de semanas. Y bueno, pues, pues como ella también ha empezado ya en pre-campaña electoral y además ya no es solamente en Madrid, sino que viaja a otras zonas a otras comunidades autónomas para hacer pre-campaña y todo esto, bueno, en concreto a un acto de presentación de alcaldías del ayuntamiento de la zona sur de Asturias, allá se fue ella, y aseguró y dijo que hoy hay más nóminas públicas que privadas en referencia al número de empleados del sector público respecto al privado, y refiriéndose evidentemente a la comunidad autónoma de Asturias. Claro, ya de entrada Ayuso ya recibió una respuesta por parte de Adrián Barbón, el presidente del Principado asturiano, que defendió que a cierre de 2022 en Asturias había 75.300 empleos públicos frente a 306.100 empleados o empleos, privados. La verdad es que la cifra de Barbón coincide bastante con los datos que son los oficiales que siempre manejamos para estas cosas, como es la encuesta de población activa, la EPA, del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, que apuntan a que el número de empleados privados en Asturias pues cuadruplicaría al de trabajadores públicos de esta región de España, ¿no? A la misma conclusión podemos llegar con las cifras de afiliados medios de la Seguridad Social, que indican que en marzo de 2023, o sea, hace un mes, las personas en el sector público eran 61.365 frente a 372.565 afiliados totales, que es todo lo demás. Es decir, serían solamente un 16,5% de todo el total de personas trabajando en los diferentes sectores. Es decir, del sector público sería solamente un 16,5%. Neutral se ha puesto en contacto con el equipo de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sin embargo hasta el momento pues no, como es ya normal, no con esta política sino con casi todos, pues no ha recibido respuesta para saber de dónde había sacado esa conclusión o qué datos avalaban esa afirmación de Ayuso en Asturias. Con lo cual, pues hombre,
ya que Isabel Díaz Ayuso afirmó que en Asturias hoy hay más nóminas públicas que privadas, pues podemos ver que si vemos cifras de la EPA y de la Seguridad Social, pues los empleados del ámbito privado cuadruplican a los públicos, con lo cual, pues es falso lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con las vueltas que se está dando la presidenta de Comunidad de Madrid, cualquiera diría que en la Comunidad de Madrid también hay elecciones. Ya te digo, lo debe Pero tener, bueno, parece que es muy, no sé, muy seguro y dirá, venga, yo allá voy. O a lo mejor está preparando otras cosas, porque Ayuso puede con sí, muchas sí, sí, cosas a sí, la sí, vez. sí. Veremos a ver. Juan García Gallardo, de Vox. Ay, el vicepresidente de Castilla y León, que conste que este es un poquito antiguo, pero lo he traído porque había que recordarlo, más que nada porque, primero porque lo dijo en un foro con alumnos de un colegio en Salamanca, donde intervino y animó a los jóvenes, seguramente os suena porque se hizo muy viral y además formó parte de muchas declaraciones en el ámbito político de la información diaria. Y en concreto, pues García Gallardo en ese foro donde participó, pues animó a los jóvenes a preguntarse varias cosas, entre ellas si el CO2 es o no un gas contaminante. Ya os puedo decir, y como yo creo que algunos seguro que lo habéis visto, bueno, pues provocó muchas reacciones, pero en este caso lo más importante es que Neutral va a expertos, ya no al ámbito político, sino a expertos para explicar por qué los niveles de emisión actuales, y que además son producidos por la actividad humana de este gas, se convierte en algo contaminante, algo bastante peligroso y bastante responsable del efecto del cambio climático, que yo creo, vaya, que casi todos no somos negacionistas de esto. Tanto los expertos consultados por organismos internacionales que inciden en que el dióxido de carbono, el CO2, es un gas natural de efecto invernadero, procedente de distintas fuentes como la respiración de los seres vivos o la combustión de combustible y necesario, cierto, para el desarrollo de la vida en la Tierra. El problema, el gravísimo problema, como en todo lo que tiene que ver con la contaminación, es que el exceso de sus emisiones favorece el cambio climático y el aumento de las temperaturas, algo que yo creo que ya está demostrado, a pesar de lo que diga el vicepresidente de Vox, ¿no? En concreto, la Organización Mundial de Meteorología quiso aclarar a Neutral que el CO2 se emite de forma natural, por ejemplo, con la descomposición de las plantas y es absorbido por estas y por el océano. Es en lo que se llama el ciclo del carbono. Es en este ciclo donde se produce el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. Antes, antes de la revolución industrial, esos desequilibrios no existían en ese ciclo y, por tanto, no teníamos el problema que tenemos en este momento, que la actividad humana, en cuanto a su industria y la quema de combustibles fósiles, estamos emitiendo mucho más dióxido de carbono del que podemos absorber. Y ahí está el problema. No es como dice García Gallardo, que el CO2 es bueno o malo. No. El CO2 existe porque es un gas de desarrollo natural. El problema está, como siempre, en los excesos. Y claro que se necesita CO2 para que crezcan los árboles, pero el CO2 procedente de la combustión de combustibles fósiles es uno de los principales impulsores del aumento de la temperatura y de los efectos del cambio climático. Así que, sintiéndolo mucho, que se pregunte otras cosas, pero hay que decirle al vicepresidente de Castilla y León que es falso y es bastante engañoso llegar a decir que el CO2 no es un gas contaminante. De hecho, según dijo, es el mejor de los gases para el desarrollo de la naturaleza. Que se le fue un poquito, derrapó un poquito. Solo un poco. Vamos a por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pues sí, nos vamos con Pedro Sánchez, que habló sobre la inversión extranjera en España en 2022, en un acto casi ya preelectoral, celebrado en Burgos, y aseguró
que gracias a esa confianza de esos fondos europeos en la política económica del gobierno, el año pasado España recibió la mayor cifra de inversión extranjera directa de su historia, más de 40.000 millones de euros. Bueno, así lo dijo él. Sin embargo, si nos vamos a los datos de su propio gobierno, en concreto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sobre inversión extranjera, reflejan que fue en 2018 cuando España recibió la mayor inversión extranjera, en concreto 21.000 millones, más que en 2022, segundo año con la cifra más elevada. Además, el año pasado no se alcanzaron los 40.000 millones de euros, sino los 34.000 millones. Es que siempre con los numeritos, Lorenzo, no hay manera. No. Esto es como el que, bueno, voy a redondear y te vas a 3 cifras. Bueno, pues esto es lo que ocurre en estos casos. Neutral también se puso en contacto con el gabinete de comunicación, tanto del PSOE como de Presidencia, pero bueno, como podéis imaginar, no han tenido respuesta. Pero lo más importante, en concreto, en 2022 España recibió 34.178 millones de euros, 21.000 millones menos en inversión extranjera que en 2018, con lo cual no podemos decir, como dijo Pedro Sánchez, que era el año, la cifra donde en ese año pues había conseguido una mayor inversión y más de 40.000 millones de euros, es decir, ni una ni la otra. Es una buena inversión, mucho más en estos años de pospandemia, donde estamos aún iniciando o por lo menos intentando, irnos a datos prepandemia, pero no tienen nada que ver con los datos dados por el presidente del gobierno. Así que, en fin, lo sentimos mucho, pero los datos, así como tal, no son verdad. Vaya. Falso. Pues momento de la reflexión. Pues sí, nos vamos a una historia de un anciano que vamos a ver cómo inicia sus sueños, ¿no? Cómo se decepciona, pero al final, a lo mejor con lo más importante al final, digo yo, a lo mejor nos puede enseñar que lo más interesante a lo mejor es el propio viaje, no conseguir el objetivo. Pero bueno, ahí os dejo una nueva, un nuevo corto de One Academy y que la verdad está muy bonito, está muy bien hecho, es genial y además pues a lo mejor nos da una idea de lo que podemos a lo mejor esperar y lo que podemos aprovechar de nuestro día a día. Pues vamos a ello. Aquí. A ver. Aquí.
Pues ahí estaba esta preciosa historia, como siempre, que nos trae Sara. Efectivamente, la verdad que muy bonita, donde al final lo importante es el viaje, es lo que hacemos cada día. Luego encontraremos al final el objetivo, lo que queremos conseguir, pero que no nos olvidemos que en el día a día, en ese viaje diario, es donde tenemos las cosas hermosas. Pues Muy bonito, la verdad. Un la bonito verdad que sí. trabajo. Pues muchas gracias, como siempre, Sara. Pues nos vemos la semana A que ti viene. siempre, Lorenzo. Pues sí, aquí estaremos para ir terminando ya el mes de abril, Lorenzo, y ya entramos ya en mayo con esa alegría que nos va a dar el mes de las flores, de las papeletas, de las urnas y de todo. Y de las madres también. Y de las mamás, De todo, efectivamente. de todo. Vamos a tener de todo el mes de mayo. Pasa, Completito. pasa una buena semana, Sara. Igualmente para ti y para todos vosotros, ya sabéis, si os quiere, desde este trocito de Galicia, muchísimo. Y besiños inmensos para todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene a ti y también a todos. Os esperamos el próximo jueves a las 9, a las 8 en Canarias, aquí en Ocio News. Buenas noches.